No llegaste hasta aquí por curiosidad, llegaste porque en algún nivel ya sabes que estás lidiando con alguien que no es normal. No es solo difícil, no es solo intenso. Hay algo en esa persona que te mantiene en alerta, como si cualquier palabra mal colocada pudiera detonar algo impredecible. Tal vez no lo dices en voz alta, pero tu cuerpo lo siente. Una tensión constante, una necesidad de medir cada gesto, cada silencio, cada respuesta. No es miedo abierto, es algo más sutil. Es la sensación de que estás caminando sobre un terreno inestable sin saber exactamente dónde está el peligro. Lo más inquietante es que, desde fuera, nadie lo nota. Para los demás, esa persona puede parecer carismática, segura, incluso encantadora. Pero tú ves otra cosa, percibes cambios bruscos, reacciones desproporcionadas, miradas que intentan dominar la situación. Y sin darte cuenta, empiezas a adaptarte, a reducirte, a pensar dos veces antes de ser tú. Aquí aparece la pregunta que no te deja en paz. ¿Cómo se desarma a alguien así sin provocar un conflicto mayor? Porque enfrentarlo directamente parece empeorar todo. Callar tampoco funciona. Y alejarte no siempre es posible. Lo que te han dicho hasta ahora no te ha servido. Te dijeron que fueras más fuerte, más firme, más agresivo si era necesario. Pero algo dentro de ti sabe que esa no es la vía correcta. De hecho, cada intento de imponer control solo parece darle más poder al otro. Este video existe porque hay una salida distinta, no basada en fuerza, ni en manipulación, ni en huida. Existe una forma de neutralizar el impacto psicológico de una persona peligrosa sin que se dé cuenta, sin levantar defensas, sin entrar en su juego. En los próximos minutos vas a empezar a ver con claridad algo que antes estaba borroso. No sobre esa persona, sino sobre tu propia posición frente a ella. Y cuando eso ocurre, el equilibrio cambia de manera irreversible. Tal vez ahora mismo estés recordando situaciones concretas, conversaciones que terminaron dejándote vacío, noches en las que repasaste mentalmente lo ocurrido buscando qué hiciste mal. No es casualidad, esa confusión es parte del efecto. Y antes de entender cómo desarmar a alguien peligroso, primero necesitas entender por qué te afecta de esta manera. Ahí es donde todo empieza. No cambies nada todavía. Solo observa lo que sientes mientras avanzamos con calma y atención, sin juzgarte ahora. A medida que avanzas, algo empieza a hacerse más evidente. No es solo lo que esa persona dice o hace, es lo que ocurre dentro de ti después. Conversaciones que terminan y dejan un eco incómodo, silencios que pesan más de lo normal, una sensación persistente de haber cedido terreno sin saber exactamente cuándo ni cómo. Tal vez notes que te vuelves hipervigilante. Analizas tonos, gestos, pausas. Antes de hablar, ensayas mentalmente varias versiones de la misma frase. No porque quieras agradar, sino porque intentas evitar una reacción. Y ese esfuerzo constante empieza a agotarte. No físicamente, sino por dentro. Con el tiempo, algo se repite. Cada interacción sigue un patrón similar. Al inicio, todo parece estable. Luego surge una tensión leve. Después una respuesta inesperada del otro. Y finalmente, tú terminas adaptándote, justificando, explicando, acomodando tu comportamiento para que la situación no escale. Cuando todo termina, queda una mezcla de alivio y desgaste. Es fácil pensar que el problema es externo, que esa persona es simplemente conflictiva, dominante o emocionalmente desbordada. Pero si observas con honestidad, hay algo más ocurriendo. El verdadero impacto no está solo en su comportamiento, sino en cómo ese comportamiento te empuja a desconectarte de tu centro. Empiezas a dudar de tus percepciones. Te preguntas si exageras, si eres demasiado sensible, si deberías reaccionar distinto. Esa duda no aparece por casualidad. Es parte del efecto psicológico. Cuando alguien logra desestabilizar tu referencia interna, obtiene una ventaja silenciosa. Quizás también notes que después de estos encuentros te sientes más pequeño, menos claro, como si una parte de ti se replegara para mantenerse a salvo. No es cobardía,
es un mecanismo automático de protección. El problema es que, con el tiempo, ese repliegue se convierte en hábito. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Intentan cambiar de estrategia sin entender el patrón completo. Un día confrontan, otro día se callan, otro día se alejan emocionalmente. Nada termina de funcionar porque todas esas respuestas nacen desde el mismo lugar, la reacción. Y mientras sigues reaccionando, el ciclo se mantiene. No porque la otra persona sea invencible, sino porque el juego sigue activo dentro de ti. Reconocer este patrón no es cómodo, pero es necesario, porque solo cuando lo ves con claridad, deja de operar en automático. Y justo antes de hablar de soluciones, es fundamental entender por qué las soluciones habituales no solo fallan, sino que fortalecen el problema sin que te des cuenta. Cuando finalmente decides hacer algo al respecto, casi siempre recibes el mismo tipo de consejo. Te dicen que pongas límites más duros, que te impongas, que no permitas ese comportamiento, incluso que devuelvas la presión con presión. A simple vista, suena lógico. Si alguien es dominante, la respuesta debería ser firmeza. El problema es que esa lógica rara vez funciona con personas verdaderamente peligrosas. De hecho, suele empeorar la situación. Cada intento de confrontación directa activa algo en el otro. No lo calma, lo despierta, lo invita a subir el nivel. Y sin darte cuenta, entras en una dinámica de poder que no elegiste, pero que ahora te consume. Otra recomendación frecuente es el silencio total. Ignorar, desaparecer emocionalmente, fingir que nada afecta. Pero este tipo de silencio no es neutral. Está cargado de tensión interna. El otro lo percibe, lo interpreta como desafío o como debilidad, dependiendo del momento, y vuelve a presionar, buscando una reacción. También está la idea de cortar de raíz, alejarte por completo. En algunos casos, eso sería lo ideal, pero no siempre es posible. Puede ser un entorno laboral, un vínculo familiar, una relación que no puedes abandonar de forma abrupta sin consecuencias. Entonces, la huida deja de ser una opción real. Lo que todos estos consejos tienen en común es que parten de una suposición equivocada. Creen que el problema se resuelve desde afuera, que se trata de controlar la situación, al otro, el contexto. Pero ahí está el error. Cada vez que intentas dominar, resistir o evitar, sigues jugando dentro del mismo tablero, y ese tablero favorece a quien se mueve desde la manipulación emocional. Porque mientras tú reaccionas, justificas o te defiendes, el otro marca el ritmo. No importa si tu reacción es agresiva o pasiva, ambas alimentan la dinámica. Por eso resulta tan frustrante. Hagas lo que hagas, parece que nada cambia de verdad. El desgaste continúa. La confusión se profundiza y poco a poco surge una sensación peligrosa, la de creer que no hay salida. Pero hay una razón por la que estas estrategias fallan. No porque tú las apliques mal, sino porque están diseñadas para un tipo de conflicto diferente. Antes de hablar de cómo desarmar a alguien peligroso, necesitas comprender qué es lo que realmente le da poder. Y ese poder no está donde la mayoría cree. El punto de quiebre llega cuando dejas de observar solo el comportamiento externo y empiezas a mirar la dinámica interna que se activa en ti. Ahí aparece algo que suele pasar desapercibido. El poder de una persona peligrosa no nace de su fuerza, ni de su inteligencia, ni siquiera de su carácter. Nace de la reacción que logra provocar. Ese tipo de personas no buscan diálogo, buscan impacto, necesitan generar una respuesta emocional para sentirse en control. Y cuando lo consiguen, aunque sea mínima, el circuito se completa. No importa si la reacción es miedo, enojo, culpa o confusión, todas funcionan como combustible. Aquí entra una comprensión clave desde la psicología profunda. Cada vez que alguien te desestabiliza, lo que se activa no es solo el presente, sino contenidos internos no resueltos. Partes de ti que aprendieron, en algún momento, que adaptarse era más seguro que expresarse, que ceder evitaba el conflicto. Esa activación es invisible pero poderosa,
La persona peligrosa, consciente o no, opera desde la proyección. Coloca en ti aquello que no puede sostener en sí misma: control, agresión, inseguridad, vacío. Y si tú respondes desde esos mismos lugares, la proyección se refuerza. El vínculo queda atrapado en una danza automática. Por eso confrontar no funciona. Porque confrontar es aceptar la invitación. Es decir, sin palabras, que el campo emocional que el otro propone es válido. Lo mismo ocurre con el silencio cargado de tensión. También es una respuesta. También confirma el juego. El verdadero problema no es la persona en sí, sino el espejo psicológico que se crea. Mientras ese espejo siga activo, el otro tiene acceso a tu energía, a tu atención y a tu estabilidad. No porque sea más fuerte, sino porque encontró el punto exacto donde reaccionas. Esta comprensión cambia por completo la perspectiva. El objetivo ya no es corregir al otro, ni demostrar nada ni escapar desesperadamente. El objetivo es desactivar el mecanismo que permite que esa persona tenga efecto sobre ti. Y ese desarme no ocurre afuera, ocurre en el punto exacto donde antes reaccionabas sin darte cuenta. Cuando ese punto se vuelve consciente, algo se interrumpe. El circuito pierde fuerza. El otro se queda sin eco. Antes de explicar cómo hacerlo de manera concreta, necesitas asimilar esta idea con calma. No hay que luchar, no hay que ganar. Hay que retirar el reflejo que alimenta la dinámica. A partir de ahí, la estrategia deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Cuando entiendes que el poder del otro depende de tu reacción, la estrategia se vuelve sorprendentemente simple. No fácil, pero clara. Desarmar a una persona peligrosa no significa enfrentarse ni desaparecer. Significa retirar, de manera consciente, todo aquello que le permite generar impacto en ti. El primer paso es interno. Consiste en reconocer el impulso automático a reaccionar. Ese momento exacto en el que algo se tensa por dentro y aparece la urgencia de responder, explicar, defenderte o corregir. Ahí es donde antes perdías el control sin notarlo. Ahora no haces nada. Solo observas ese impulso sin seguirlo. Ese pequeño espacio cambia todo, porque la persona peligrosa espera una respuesta inmediata. Vive de la inmediatez emocional. Cuando esa respuesta no llega, se produce una pausa extraña. No es silencio forzado, es neutralidad consciente. No hay frialdad, pero tampoco carga emocional. El segundo paso es la previsibilidad emocional. No se trata de volverte distante, sino estable. Tus respuestas se vuelven breves, claras y sin variación afectiva. No subes el tono, no lo bajas de forma artificial. Simplemente mantienes una línea constante. Esto desconcierta profundamente a quien necesita provocar fluctuaciones para sentirse en control. Aquí ocurre algo importante. La otra persona empieza a probar. Aumenta un poco la presión. Cambia de estrategia. Tal vez ironiza, tal vez victimiza, tal vez confronta. Antes, cualquiera de esas tácticas habría activado algo en ti. Ahora no. No porque te contengas, sino porque ya no hay nada que defender. El tercer paso es la ausencia de espejamiento. Las personas peligrosas esperan que reflejes su estado interno. Si están tensas, quieren verte tenso. Si están agresivas, buscan resistencia. Si están confundidas, desean que tú también lo estés. Cuando no espejas, el circuito se rompe. No hay superficie donde rebotar. Es importante entender la diferencia entre esto y la pasividad. La pasividad es miedo disfrazado. El desarme consciente es presencia sin reacción. Sigues ahí, pero ya no participas del juego emocional. Eso, paradójicamente, es lo que más desarma. Con el tiempo ocurre un desplazamiento. La persona peligrosa pierde interés. No siempre de inmediato, pero de forma progresiva, porque ya no obtiene lo que busca. No hay intensidad, no hay conflicto, no hay control. Solo hay una presencia estable que no puede ser manipulada. Este proceso también transforma algo en ti. Recuperas energía mental. La ansiedad disminuye.
Dejas de repasar conversaciones, tu centro interno se reorganiza. Y desde ese lugar, incluso si la otra persona continúa cerca, su impacto se vuelve mínimo. Este es el primer gran cambio real. No externo, sino interno. Y cuando ocurre, empiezas a notar algo nuevo. La sensación de peligro se diluye, no porque el otro haya cambiado, sino porque tú ya no estás disponible para la dinámica que lo alimentaba. A partir de aquí, aplicar esto en situaciones concretas se vuelve mucho más claro y natural. Ahora que el mecanismo está claro, la pregunta natural es cómo sostenerlo en situaciones reales, donde las emociones no siempre avisan antes de aparecer. Aquí es donde la comprensión se convierte en práctica cotidiana, sin rigidez ni actuación. En un entorno laboral, por ejemplo, la persona peligrosa suele operar a través de microgestos, comentarios ambiguos, ironías disfrazadas de humor, silencios calculados. Antes, esos detalles te sacaban de eje. Ahora tu foco no está en descifrar intenciones, sino en mantener tu estabilidad interna. Respondes a lo explícito, no a lo implícito. Lo que no se dice, no se contesta. Esa simple regla reduce gran parte del desgaste. En el ámbito familiar, la presión suele ser más emocional. Culpa, reproches indirectos, expectativas no expresadas. Aquí el desarme no significa frialdad, sino claridad. Escuchas sin absorber. Reconoces lo que el otro siente sin asumirlo como propio. No corriges, no justificas. No te explicas de más. Una respuesta breve y honesta es suficiente. En relaciones personales, el desafío es mayor porque hay historia compartida. El impulso a volver a viejos patrones aparece con fuerza. En esos momentos, lo importante no es hacerlo perfecto, sino darte cuenta rápido cuando entraste en la dinámica. Incluso si reaccionas, puedes retirarte del juego en el siguiente instante. El desarme no se rompe por un error aislado, sino por la persistencia inconsciente. Un punto clave es evitar dos errores comunes. El primero es usar la estrategia como castigo. El silencio consciente no es retiro emocional. Si se vuelve frío o vengativo, la tensión regresa. El segundo error es esperar un cambio inmediato en el otro. El objetivo no es modificar su conducta, sino proteger tu espacio interno. Cuando eso se logra, el resto se acomoda solo. Con el tiempo, empiezas a notar señales claras de que el desarme está funcionando. Las interacciones se acortan, la intensidad disminuye, la otra persona parece menos interesada en provocar. No siempre se vuelve amable, pero deja de tener acceso a tu estado interno. Esa es la verdadera victoria. También ocurre algo sutil. Empiezas a confiar más en ti. Ya no dudas tanto de tus percepciones. Tu cuerpo se relaja antes, no después. La anticipación ansiosa se reduce. Y esa calma no es pasividad, es dominio interno. Aplicar esto no requiere aislamiento ni confrontación. Requiere presencia. Cada situación se convierte en una oportunidad de reforzar tu centro, sin dramatizar, sin explicar, sin justificar. Y cuando eso se vuelve natural, descubres algo importante. La persona peligrosa ya no define el clima de tus relaciones. Tú sí. Este cambio prepara el terreno para una transformación más profunda, donde el concepto de poder deja de estar asociado al control externo y comienza a reubicarse en un lugar mucho más estable y silencioso dentro de ti. En este punto, algo ya cambió dentro de ti. No de forma ruidosa ni espectacular, sino de manera firme. La presencia de la persona peligrosa sigue siendo la misma, pero su efecto es distinto. Ya no ocupa el centro de tu atención. Ya no organiza tus emociones. Y esa diferencia lo altera todo. Antes, el poder parecía estar afuera, en quien hablaba más fuerte, en quien imponía tensión, en quien lograba desestabilizarte. Ahora empiezas a ver que eso nunca fue poder real. Era dependencia de la reacción, era necesidad de control, era fragilidad disfrazada de dominio. Cuando retiras tu respuesta automática, algo se recoloca. Tu energía vuelve a ti. Tu mente deja de girar alrededor de escenarios posibles. Ya no necesitas anticiparte ni protegerte en exceso,
ni justificarte internamente. Aparece una calma nueva, no porque todo sea seguro, sino porque tú estás presente. Esta es la verdadera resignificación. El poder no es ganar discusiones, no es imponerse, no es demostrar nada. El poder es no ser arrastrado fuera de tu eje, es poder escuchar sin absorber, estar sin reaccionar, responder sin entregarte emocionalmente. También cambia la forma en que te ves a ti mismo. Dejas de percibirte como alguien vulnerable frente a personas intensas. Empiezas a reconocerte como alguien con criterio interno, con límites que no necesitan ser defendidos todo el tiempo porque no están en negociación. La persona peligrosa, al perder acceso, deja de ser una amenaza psicológica. Puede seguir siendo compleja, incluso incómoda, pero ya no define tu estado interno. Y eso te devuelve algo esencial: libertad. Esta libertad no depende de que el otro cambie. Depende de que tú ya no participes en dinámicas que te desgastan. No hay lucha, no hay victoria visible, hay coherencia interna. Y esa coherencia se siente en el cuerpo, en la respiración, en la claridad con la que piensas. Cuando el poder se reubica dentro de ti, el miedo pierde terreno, la tensión se disuelve, y lo que queda es una sensación tranquila de autonomía. Desde ahí, incluso los encuentros difíciles dejan de ser amenazas y se convierten en simples situaciones que sabes atravesar. Desde ese lugar, cerrar este proceso ocurre de forma natural, sin esfuerzo, sin dramatismo. Ahora puedes sentirlo, no como una idea nueva, sino como una posición interna distinta. Ya no estás buscando la próxima reacción, ni anticipando el próximo movimiento del otro. Estás aquí, presente, estable, y desde ese lugar, todo se simplifica. Desarmar a una persona peligrosa nunca fue acerca de cambiarla. Fue acerca de dejar de entregarle acceso a tu mundo interno. Cuando ese acceso se cierra, sin violencia y sin huida, la dinámica pierde sentido por sí sola. No hay nada que sostener, no hay nada que alimentar. Tal vez notes que a partir de ahora, las situaciones que antes te alteraban se sienten más breves, menos densas, pasan sin dejar rastro. Esa es la señal más clara de que el proceso está funcionando. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no te pierdes en el intento de controlarlo todo. Quédate con esta sensación, no la fuerces, no la expliques, solo obsérvala cuando aparezca en tu día a día. Ahí es donde el aprendizaje se vuelve real. Y si este tipo de claridad te resulta familiar, seguir aquí tiene sentido. Este espacio existe para profundizar justo en estos puntos invisibles que casi nadie explica. Si quieres, puedes dejar una sola palabra en los comentarios, la que mejor describa cómo te sientes ahora. No cierres todavía. El próximo video continúa exactamente desde este estado y te muestra cómo sostenerlo incluso en situaciones más complejas. Solo sigue adelante.